Entonces, recordemos que la primera fase se va a desarrollar entre 1939 y 1940. Es como la etapa un poco más crítica, es una etapa en la cual se desarrolla toda la primera potencial bélico importante. Bueno, entonces, en esta etapa, Alemania conquista gran parte de Europa Occidental, incluida Francia. Entonces recordemos que él ya había tenido un suceso con Francia, ya había visto las tácticas de guerra de Francia. Recordemos una de ellas que era la guerra de trincheras o guerra de desgaste. Gracias al río Rin, ¿cierto? La militarización del río Rin, el paso también por Bélgica, que era ese país pequeño de fronterizo. Entonces tiene que conquistar nuevamente Bélgica, tiene que pasar por los Países Bajos y va a tener otra estrategia de guerra que desarrolló y que analizó después de 9, casi 10 años larguitos, ¿cierto? Que va a ser una guerra llamada como la Guerra Relámpago. Ya vamos a ver en qué consiste. En esta etapa, Alemania conquistó gran parte de Europa Occidental, incluida Francia, usaba el método de la guerra relámpago. Consiste en utilizar unidades blindadas apoyadas por bombarderos de aviación. Entonces, ¿qué son las unidades blindadas? Recordemos que empiezan a desarrollar un prototipo de carros tanques conocidos como los Panzer, ¿cierto? Que hoy en día son los famosos... ¿se me fue el nombre? Los famosos tanques de guerra. Ellos tienen unos prototipos llamados Panzer y ya empiezan, ya no solamente van a matar a los soldados en la frontera, sino ya tienen carros blindados para poder traspasar ese método de desgaste o esas trincheras. Ya aprendieron del primer error que cometieron, o bueno, de la primera táctica que utilizó Francia en la Primera Guerra Mundial. Además, va a modernizar la guerra. Recordemos que una parte de la guerra se había desarrollado en lo que era tierra firme. Otra fue que se declaró los mares y océanos como campos de batalla, gracias a los submarinos, pero ahora hay algo interesante, que se va a declarar el espacio aéreo también como campo de batalla, modernizando pues la parte de aviación con los prototipos de bombas, ¿no? Profe, que Carlos no puede entrar. Ok. Y que bien tampoco pueden. Tan raro, no me ha llegado la solicitud. Espera, mira. No nos ha llegado la solicitud. Esperamos a ver. Debe ser el sistema. Bueno, entonces tenemos algo interesante. Hay otro, Y también Juanita, que si la puedes aceptar. pero, espera, Profe, espera a creo ver que si tienes aparecen por como acá. 3 personas esperando. Espera, mira. Admitir. Ahora sí, aparecer. Ya. Entonces, tenemos en la primera etapa, cuando se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, tenemos una etapa donde rápidamente Alemania despliega su ejército, ¿cierto? Por toda Europa, conquistando Bélgica, conquistando los Países Bajos y llegando rápidamente a Francia. No comete el mismo error de desgaste. Tiene una estrategia que es la guerra relámpago. Entonces, manda blindados por tierra y manda aviones por aire y destruye todo lo que está a su paso rápidamente para conquistar. Ok. Bueno, el cambio que existe es que ya se declara lo que son los cielos como campos también de batalla. Por el espacio abierto se introducen tropas que envuelven al enemigo mediante una táctica. Conquistó a Polonia en septiembre de 1939. Dinamarca y Noruega, que son los Países Bajos, bueno, parte de Países Bajos, Holanda, Bélgica y Francia en 1940. Entonces, todo lo que se les había dificultado en la Primera Guerra Mundial, ¿cuántos años llevaron? 4 años intentando conquistar lo que era Francia, tener dominada Bélgica, lo hicieron solamente en un solo año. Bueno, lo importante es que llegan a Francia y Francia se va a dividir en dos. Se va a dividir en la Francia que va a luchar y la Francia que va a colaborar. Va a haber dos divisiones de esa Francia. Entonces, Francia va a quedar dividida en dos, Francia ocupada y Francia colaboracionista, es decir, la que tocó dominar a la fuerza y la que accedió a colaborar.
la primera Francia va a ser la de Vichy y la otra va a ser la de Pétain. ¿Listo? La colaboración. Bueno, las cosas habían salido como Hitler quería. Recordemos que ahí tiene su diario. Y había conquistado media Europa e Inglaterra se había quedado sola frente a este eje. Entonces, el eje que se había conformado por los países que les iba a hacer frente en esa Segunda Guerra Mundial solamente era Francia, Inglaterra y China. Nada más. Entonces, pidió ayuda a quién? A los Estados Unidos, y los Estados Unidos dijo, a mí no me vuelvan a involucrar en eso porque yo tengo mis propios problemas. Entonces, digamos que Alemania ya tenía parte de la guerra en un solo año ganada, pero va a aparecer otro frente o otra etapa que va a evolucionar. Esa etapa se conoce como la segunda etapa, que es de 1941 hasta 1945. Donde el gigante comunista va a ingresar a esta Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Porque Alemania va a cometer un pequeño error en retarlo. Y él no aprendió esa lección. Él tenía muchos frentes de batalla, tenía primero que consolidarse, dominar, dejar pasar tiempo para sentir su dominio y después sí atacar al gigante. Pero no, lo hizo contemporáneamente. Entonces, la URSS entra en la guerra al comenzar Hitler en 1941 la Operación Barbarroja, con la que pretendía invadir Rusia. Recordemos que era un gigante, un potencial económico, de industria, de ideología, era muy terrible. Pero irónicamente, esta Operación Barbarroja le va a suceder lo mismo que le sucedió a Francia en el famoso Imperio Napoleónico. ¿Qué sucedió? Cuando Napoleón Bonaparte, con su gran arme, por castigar a Rusia, por abrirle las fronteras económicas para Inglaterra, porque él quería invadir a Inglaterra y no podía, y lo único que le hizo la estrategia de Napoleón fue cerrarle, le hizo un cercado económico para que él se quebrara, así como le hicieron el cercado económico a Cuba, para que se quebrara económicamente. Resulta que el país que fue y lo rescató fue Rusia. Entonces, en este caso, cuando Napoleón intenta castigar a esa potencia por abrirle ese cercado económico a Inglaterra, Rusia utilizó una de las tácticas más básicas posibles de guerra, que es dejar que sus enemigos se mueran de hambre y de frío y correr toda su población a las ciudades más lejanas. Así sucedió en la Operación Barbarroja, cosa que Napoleón no se dio cuenta que estaban en invierno y por eso muchas de las tropas del Gran Armée que congelaron. Aquí sucedió lo mismo. La misma estrategia. Entonces, ¿qué hacen? Muy sencillo. Dice, la URSS entra a la guerra a comenzar Hitler en junio de 1941, aparece la Operación Barbarroja, con la que se pretendía invadir Rusia. Estados Unidos entra también cuando los japoneses atacan la base aérea de Pearl Harbor en diciembre de 1941. Entonces, recordemos que la Operación Barbarroja consiste en invadir Moscú, pero lo que encuentran es un desgaste de invierno y ellos, para no dejar avanzar la tropa alemana, van a utilizar la estrategia que utilizó Francia con Alemania en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue? La operación de desgaste y de trinchera en el invierno, dejando que la tropa alemana muera de hambre y de frío en la frontera con la URSS. ¿Listo? Esa es la famosa Operación Barbarroja. Bueno, recordemos que ya en 1941 también, en 1941, Japón quiere también consolidarse como una potencia económica y se da cuenta que Alemania está luchando con varios frentes, especialmente con el frente de Rusia para poderlo dominar como ese gran comunista o esa primera potencia o esa segunda potencia mundial que estaba. Entonces dice, bueno, si Alemania ataca a Rusia como potencia mundial y lo quiebra,
pues a mí me queda el objetivo de atacar a Estados Unidos también para quebrarlo, y después nosotros arreglamos quién se queda como primera potencia mundial. Entonces, decide invitar a los Estados Unidos a esta Segunda Guerra Mundial, lanzándole un ataque a la base aérea de Pearl Harbor. Pero en 1941 no se percató Japón que ya Estados Unidos estaba consolidada como una de las grandes industrias armamentísticas y adicionalmente ya tenía una economía estable. Bueno, ¿qué sucede? Se produce un cambio de signo en la guerra. Recordemos que la guerra la iba ganando Alemania, ¿cierto? Y los alemanes son derrotados a las puertas de Moscú con la famosa guerra Barbarroja en 1941. El plan de guerra alemán fracasa. La guerra se va a convertir en una guerra de desgaste, lo mismo que le había sucedido en la Primera Guerra Mundial con Alemania. Y será ganada por el que más o el que tenga potencial para fabricar más armamento, es decir, el que tenga industria más desenvuelta. Entonces ya no empieza la competencia de qué tanto poderío militar usted tiene, sino cuánto usted puede resistir y cuántos años puede usted resistir en la frontera con Moscú y Alemania. Y empieza una guerra de rifirrafe entre Alemania y Rusia, midiendo el potencial bélico de cada uno. Bueno, continuemos en la lectura. Dice, en el invierno de 1941 a 1942 se va a formar una alianza entre los países atacados y en agosto de 1941 el canciller de inglés, que se conoce como Churchill, y Roosevelt, es decir, la alianza entre Inglaterra y los Estados Unidos se reunieron a firmar una carta. Esta carta se llama la Carta del Atlántico, donde donde Inglaterra y los Estados Unidos se aliaron en contra de los países que estaban en guerra directamente, que era Alemania, Italia y Japón, e irónicamente se firma una alianza también con la URSS, ¿cierto?, que ha sido atacada por los alemanes. Miremos lo que dice. En el invierno de 1941-1942 se va a formar una alianza entre países atacados, entre Inglaterra y Estados Unidos, con Churchill y Roosevelt, que se reunieron y firmaron la Carta Transatlántica. Bueno, se aliaron unos días más tarde. La URSS, atacada por los nazis, Gran Bretaña le ofrece su ayuda y comienzan las relaciones. Por último, Japón atacó a los Estados Unidos, tras lo que se formó la Alianza de las Naciones Unidas, es decir, los aliados. El grupo de los aliados estaba formado por Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, la URSS y China. Entonces ya tenemos un frente de batalla claro en 1941. Entonces, lo explicamos de la siguiente forma. Gran Bretaña se quedó sola porque invadieron a Francia, de la Sociedad de Naciones. ¿Va a pedirle ayuda a quién? ¿A los Estados Unidos? Al principio Estados Unidos dice que no, pero cuando Japón lo ataca con la base aérea de Pearl Harbor, decide hacer ese pacto. Esa carta se va a llamar la Carta de Transatlántico. Pero Rusia también es atacada por Alemania y no le gusta, que es la famosa ataque relámpago, o también conocido como el ataque de Barbarroja. Se hace su alianza. China ha sido atacada por Japón por los territorios de Manchuria. Entonces tiene que ingresar obligatoriamente a este pacto. Y a esto se conoce como la alianza, recuerden, la famosa aliados, el grupo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Listo. En 1941 entonces empieza la primera alianza. Bueno, continuamos, que esta es como la más larguita. En 1942, entonces, los japoneses van a caer. ¿Por qué? Porque ya tiene poderío, lo que es el poderío de los Estados Unidos, ¿cierto?
Entonces van a ayudar a China y ellos van a ser derrotados en las islas de Mindy White. Los italianos también van a ser derrotados porque adicionalmente Alemania va a perder una de las batallas más importantes. Esa batalla es de 1942 a 1943, que es la batalla de Moscú o más adelante la famosa batalla de Stalingrado, ¿no? Cuando ya no pueden resistir el furor de la guerra y la guerra de desgaste. Bueno, en 1943, entonces, a Alemania se le está complicando el panorama porque los países que él tenía como aliados han sido derrotados, se queda nuevamente solo en la batalla. Italia ya no puede respaldarlo, Japón tampoco lo puede respaldar. El único potencial o el único país que necesitaba su verdadera alianza era Rusia, pero lo atacó, entonces se está quedando solo, con grandes territorios y grandes frentes de batalla, muy difícil. Y decide tomar la guerra por sus manos Alemania en 1943. Entonces, Alemania va a atacar dos frentes. El primero va a ser el frente occidental, apuntando a Francia, ¿cierto? Y el frente oriental, manteniendo la guerra con Rusia. ¿Listo? Manteniendo la guerra con Rusia. Pero tengan en cuenta que Alemania tiene un pequeño aliado que le puede hacer sobrepeso a la guerra de Francia. ¿Cuál es el pequeño aliado que le puede hacer sobrepeso a esa guerra? Es España. Recuerden que él hizo una alianza anteriormente con un movimiento totalitarista conocido como el famoso franquismo. En España se estaba viviendo una guerra de dictaduras entre un movimiento semidemocrático conocido como falangismo y un movimiento de dictadura conocido como franquismo por el general Franco. General Franco, para poder ganar esta guerra, lo que hizo fue hacer alianzas con Alemania y Alemania le brindó ayuda, de tal forma que podía tener parte del control de Francia desde España. ¿Listo? Hay una película muy famosa que se llama La bicicleta que lleva el viento, que habla sobre toda la guerra nazi o nacionalista, desde la visión española y desde la dictadura de Franco. ¿Listo? Se las recomiendo, que es muy buena. Bueno, y entonces, tiene dos frentes, nuevamente, en 1943, tiene dos frentes. Uno, que tiene que sostener toda la guerra, que es parte de Inglaterra, Francia, con ayuda de España, y la otra que tiene que mantener el frente oriental, que ya perdió a Japón, que es todos los límites directamente con Rusia. Pero para definitivamente ganar esta guerra tiene que Estados Unidos crear un plan, ¿cierto? Para poder mandar tropas desde su país hasta Europa sin que Alemania se diera cuenta de ese envío de tropas. Recuerde que Alemania ya había declarado mares y océanos como campos de batalla, ¿cierto? Entonces, deben ser muy estratégicos igualmente con Inglaterra, porque Inglaterra se está salvando un poco de ese proceso de ser conquistado, porque es prácticamente una isla, un territorio en medio del océano Atlántico. Bueno, miremos qué sucede más adelante. Dice, en 1943, Alemania va a atacar dos frentes, occidental, apuntando a Francia, y oriental, a la URSS. Se dan cuenta que no puede atenderlos, ojo, no los puede atender a la vez. Una porque es el oriental, porque es de desgaste, y el otro porque es sometimiento obligatorio a los franceses. Entonces Estados Unidos se marca un objetivo, ojo, este objetivo, derrotar el frente occidental para liberar a Francia e Inglaterra, y Alemania no puede frenar así, es lo que más adelante se va a conocer como el desembarco de Normandía o el famoso día D, ¿no? Entonces, no puede frenar la máquina de la guerra estadounidense. ¿Por qué? Porque está al otro extremo del océano Atlántico. Y se inicia el famoso desembarco de Normandía. Ese desembarco de Normandía entre Estados Unidos e Inglaterra crean un pacto secreto donde dice que tienen que en un solo día prácticamente
básicamente desembarcar todo el ejército norteamericano para hacerle frente a los alemanes en el frente occidental y así liberar a Francia, retomar Francia y empezar a presionar a Alemania desde el frente occidental. Rusia lo empieza a presionar desde el frente oriental y así socavarlo y terminar esta Segunda Guerra Mundial. Por eso es el famoso día de desembarco en Normandía, se conoce. Y esto se da, recordemos, en junio de 1944. O sea, nos falta solamente un año. Por el otro lado, el invierno, escuchen, ruso es muy largo. Por eso les decía que era la estrategia que utilizaron en la época napoleónica. Entonces, es muy largo, los alemanes no están bien equipados, se van a congelar, escuchen, y la URSS es muy grande. Rusia se arma una ofensiva y llega a Berlín. Entonces, recordemos que dentro de ese también proceso hubo interferencias en comunicaciones con sus capitanes o comandantes a mano de lo que es Adolfo Hitler. Muchos no entendieron las órdenes de ofensiva o de contraataque, muchos los traicionaron, entonces esto va a permitir que fácilmente este cerco se vaya cerrando y Alemania cae totalmente sola, ¿cierto? Cuando ya atacan a Berlín, sabemos la versión de Berlín, que es donde se esconde ¿quién? Adolfo Hitler en su búnker, ¿cierto? Y empiezan a decir que él antes de lo que le sucede, o que le suceda lo que le pasó a Benito Mussolini, él decide que suicidarse, ¿no? Bueno, entonces dice que por otro lado el invierno ruso es muy largo, los alemanes no están bien equipados y la URSS es muy grande. Rusia se arma la ofensiva y llega hasta Berlín. La capital alemana fue cercada por la URSS, o sea, por el ejército ruso, y por el oeste, los Estados Unidos. Fue una batalla casa por casa. Recordemos que hay una película también muy famosa cuando llegan los soldados rusos, que es el famoso pianista, que dura más o menos la película 2 horas larguitas, que cuentan ese proceso, casa por casa, haciendo que los alemanes se rindieran y los italianos ya habían sido derrotados por los Estados Unidos. Mussolini había caído y habían abandonado la guerra. Entonces, recordemos que para que esto provocara, dice, para que esto provocara impacto, era la presión tanto de un frente como del otro, y cuando ya el gran comunista llega a Berlín, ya las personas pierden la moral de que van a ganar esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, y de ahí en adelante empieza a desatarse lo que nosotros más adelante vamos a conocer como la famosa Guerra del Pacífico, ¿cierto? Entonces, la Guerra del Pacífico es la guerra directa que se va a desarrollar entre Japón y los Estados Unidos. ¿Por qué se llama Guerra del Pacífico? Porque se desarrolló en el Océano Pacífico. ¿Listo? Para los que no tenían idea. Bueno, ¿dudas hasta ahí antes de entrar a la Guerra del Pacífico? Profe, los 10 minutos. Si quieres, tomamos los 10 minutos y nos vemos a las 9:16 y entramos a la Guerra del Pacífico. ¿De acuerdo? Listo, gracias, profe. Okay. Profe, gracias. Entonces quedamos ahí, ya entramos a la Guerra del Pacífico y empezamos a desarrollar actividades. Bueno, entonces nos vemos a las 16.